¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial del Cascabel a una hora inhabitual. Estamos ocupando el tiempo detrás de la verdad. Ya saben que antes han podido seguir aquí en 13TV la gala dedicada a la entrega de los premios Iris de la Academia de Televisión. Y hemos retrasado esta edición especial del Cascabel para rememorar la figura de Rita Barberá, quien esta mañana, como saben, ha fallecido a consecuencia de un infarto de miocardio en el hotel madrileño que estaba frente a las Cortes. Allí se alojaba Rita y allí ha muerto. Hace meses la secretaria general del Partido Popular y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, preguntada precisamente en este programa sobre el calvario mediático que estaba ya sufriendo Rita Barberá, hacía una premonición que esta mañana desgraciadamente se ha cumplido. Veamos. Lo mínimo que pido es la misma vara de medir para todo el mundo, ¿verdad? Porque aquí, porque uno sea del Partido Popular o porque se llama Rita Barberá, el acoso es que hay veces que parece que hay gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Doña María Dolores. Es que ya llega un momento que hay veces que los acosos son brutales. Eso nos decía de manera premonitoria Dolores de Cospedal en este programa hace unos meses. Hoy Rita Barberá, desgraciadamente, ha muerto de un infarto. Ha sufrido lo que se ha dado en llamar pena de telediario, un auténtico linchamiento mediático. Linchamiento mediático y político, sin mediar acusación, por cierto, ni procesamiento todavía contra ella. Le han dedicado horas y horas en televisión, abriendo y cerrando tertulias e informativos. No se ha respetado su presunción de inocencia. Solo por 1.000 euros, vean ustedes, 1.000 euros, como tantas veces hemos comentado en este programa. Rita se ha muerto de pena. Rita Barberá ha muerto deprimida y sola, harta de ser perseguida, harta de filtraciones desde los juzgados a los medios y hasta gente de su partido. Alguna gente también la ha dejado de lado. Pero sin duda la consecuencia más lamentable de su fallecimiento, como corolario a esta cacería, así lo han definido, cacería política, así se ha definido en medios del PP, que sufrió, se ha visto en la actitud mezquina e inhumana de los diputados de Podemos e Izquierda Unida, Unidos Podemos. Han rechazado ese minuto de silencio, de respeto por el fallecimiento de Rita Barberá, que no de homenaje, como han dicho Iglesias, Garzón y demás cuates populistas, para justificar su acto abyecto y miserable. Ese minuto de silencio que esta mañana se ha guardado en el Congreso de los Diputados. La muerte de Rita Barberá ha evidenciado, lamentablemente, de forma clara, cómo en España esta nueva política que representan esta gente, el populismo comunista de Podemos, sin duda, se hace con las tripas y desde el odio de sus dirigentes hacia sus adversarios políticos. Así que vamos a hablar de Rita Barberá, de su legado en Valencia, pero también de lo que ha pasado hasta aquí en los últimos 2 años, para que hoy, bueno, pues tengamos que lamentar su muerte a consecuencia de un infarto de miocardio. Me acompaña José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, gran amigo de Rita Barberá, diputado por Valencia y además que la ha conocido mucho y hasta hace 2 días prácticamente estaba hablando con ella. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Ahí escuchábamos tu voz cuando le preguntábamos a María Dolores de Cospedal, precisamente. Sí. Hace el mes de febrero, creo, en la entrevista sobre la atención mediática desmesurada, desproporcionada que estaba viviendo y sufriendo Rita Barberá a propósito de este llamado caso de pitufeo, ¿no? Mira, la propia explicación para no rendir un minuto de homenaje, no de hacer un homenaje político, sino de mostrar respeto como persona a una compañera suya del trabajo político, ha sido que era una corrupta. O sea, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿quién es esta gente o qué se cree esta gente para considerar sin un juicio a alguien corrupto de antemano? O sea, ellos han llevado a los tribunales a distintos periodistas diciendo que cuando se les daban los hechos que aparecen, de cómo ellos han recibido dinero de una fundación CEPS. Nadie estaba calificando ese comportamiento dentro de un tipo penal, nadie estaba diciendo ellos. Ellos han llevado a los tribunales a gente simplemente por exhibir los contratos en los que aparecen los pagos cuantificados, perfectamente referenciados, nominales muchos de ellos, a través de qué se realizaba, para qué se realizaba, y ellos han llevado a los tribunales a periodistas por dar hechos, no por dar condenas, no por hacer juicios. Bueno, pues lo que ellos han hecho hoy mismo, con el cuerpo todavía caliente, ha sido hacer una condena. Es decir, eso sí que sería constitutivo, no hay juicio. De hecho, a partir de este momento se va a archivar. Esta persona no es corrupta. Estaría acusado de una cuestión de 1.000 euros, de cambio de 1.000 euros por 2 billetes de 500. O sea, no se le puede llamar corrupta.
Y la han estado paseando de sitio en sitio, de medio en medio, llamándola corrupta, sin juicio oral, sin ejercicio de la defensa, sin práctica de las pruebas. Mira. Bueno, ahora comentaremos precisamente ese lance que lamentablemente ha protagonizado Podemos esta mañana en el Congreso de los Diputados, pero tendremos que hablar de más cosas. Cristina López Erlistin, buenas noches y bienvenida. Y Alfonso Rojo, buenas noches. Ahora os doy la palabra, porque antes quiero dar la última hora sobre qué se va a hacer mañana en Valencia. Van a ser trasladados los restos mortales de Rita Barberá y quiero que José Manuel García Margallo también nos cuente algunos detalles, probablemente más íntimos y más próximos a la familia, pues que ha tenido oportunidad de hablar con sus hermanas. Buenas noches también a Carlos Dávila y a Paco Rosell. Buenas noches, Muy buenas Paco. noches, Antonio. Vamos a ver, José Manuel, antes de nada, mañana va a ser incinerada en Valencia Rita Barberá, es lo que se ha dicho. La última noticia que Pero no va a haber tengo. capilla ardiente, ¿verdad?, en el ayuntamiento. No, lo último que sabía es que iba a haber, en principio la familia quería una misa en el tanatorio solo para los amigos, pero que el cardenal Cañizares ha decidido, a mi juicio con buen criterio, que quiere que haya un funeral en la catedral. Ha sido alcaldesa de Valencia 24 años y me parece que los valencianos tienen derecho a hacer ese homenaje a su alcaldesa. Y la familia quiere que asista quien quiera y desee. Mañana, por ejemplo, no en el caso de la misa funeral, no. Me refiero al tiempo que esté su cuerpo en el tanatorio de Valencia, que va a ser conducido esta misma tarde. Bueno, eso no lo sé. Yo lo que he hablado es esta mañana, en cuanto me he enterado, me he ido al Hotel Villarreal. He hablado con su hermana, murió con ella a las 6 de la mañana, me dijo que había pasado una noche con una respiración entrecortada, preocupante, y que dejó de respirar y murió. Y bueno, providencialmente su hermana estaba aquí, ¿no? ¿Ese es el motivo por el que ayer no asistió a la sesión de control al Senado? No lo sé. Yo ayer lo que teníamos programado era una cena a la que íbamos a asistir Pedro Agramón, Rita y yo. Y cuando yo llegué de Alicante... ¿Para cuándo? Para anoche. Y curiosamente llegué de Alicante, donde había tenido una entrevista en una televisión local, en que también hablé de Rita y hablé, bueno, lo que he venido diciendo siempre, algunos de los argumentos que aquí habéis dicho. Mire usted, decir, hablar de una persona corrupta cuando no hay un pronunciamiento judicial por el tribunal competente, de acuerdo con el procedimiento establecido, como mínimo es un atrevimiento intolerable. Y luego, segundo tema, que de lo que se le estaba acusando es de que había donado 1.000 euros en 2 billetes de 500 para financiar una campaña electoral. Hasta ahora no se había aprobado nada más. Es más, todo ha sido muy triste, porque el rumor muy extendido en Madrid era que el tema se iba a archivar inmediatamente. O sea, que su declaración del pasado lunes en el Supremo iba a concluir con el archivo. Es que a mí nunca me pareció que aquello tuviese era consistencia. Un rumor para la semana que viene, perdón, sí. Que incluso era lo databan ya para la semana que viene. O sea, que Cándido Conde Pumpido declaraba el archivo por no haber... magistrado supremo, claro, que se había encargado de tomar la declaración, declaraba el archivo. Que archivo no es una absolución, es que ni siquiera se entra a enjuiciar porque no hay materia. Claro, tú no puedes, si no puedes demostrar que le han devuelto los 1.000 euros, es que está hablando de 1.000 euros, que ella habría entregado al partido, a otras personas, y que según algunos, luego esos 1.000 euros se los habría devuelto el partido en billete de 500 para blanquear. Cosa que nadie ha comprado, pero insisto, estamos hablando de 1.000 euros. Sí. Yo la última vez que la vi fue el día que se abrieron las Cortes, estaba en el patio y hoy Rita era muy espontánea, Marguis y tal, y entonces me acerqué, nos dimos un beso, hablé cómo estás, cómo va la declaración, y dijimos, oye, mira, como declaras el lunes, el martes nos vamos a cenar, Perico Agramón, tú y yo, y celebramos el fin del interrogatorio. Y bueno, anoche me sorprendió que no me llamaban para la cena, y me ha dicho Pedro esta mañana es que no hubo manera de localizarla, y parece que ya no había estado en el Senado, es decir, debía estar no estuvo en una situación anímica muy difícil. Cosa que, por cierto, algunos medios destacaban como algo que seguía suscitando su actitud sospechosa de esconderse, etcétera, etcétera. O sea, hubo medios ayer que todavía decían, pero no ha estado Rita Barberá en esa sesión de control. No está. Estuvo en el cobrando del erario público y no va a su estuvo en el acto más solemne y más público, que fue la apertura de la legislatura. Pero vamos, se lo reprobaban ayer por no haber estado, ¿eh? Bueno, es que yo no he visto una campaña mediática tan intensa.
y tan cruel como la que ha sufrido Rita Barberá. Es que en Valencia yo hablaba mucho con ella, por cierto, que seguía tu programa y cada vez que intervenía me mandaba siempre un mensaje. Somos conscientes de ello, sí. Es decir, que le ponían ruta corrupta al paredón, muerte a Rita, en fin, era un acoso y, insisto, estamos hablando de 1.000 euros, ¿eh? Ella estaba sola, se sentía sola, deprimida, estaba tomando incluso medicación para vamos a ver, Rita poder superar esa situación, ese estado de ánimo. Su madre tan murió hace 3 años, ella cuidaba de la madre y murió hace 3 años, estaba sola. Y la verdad es que en estos últimos tiempos ha habido mucha gente, yo lo dije en un titular de un periódico de Valencia, que por ahí está, muchos de los que antes la subían a los altares ahora pretenden no conocerla. Es decir, es que, claro, yo he hablado mucho de Rita, el viernes estuve en Ribadeo, estuve con el portavoz, con Barreiro, y me explicó que había gente de nuestro partido que cuando venía a la mesa a comer o a cenar se levantaban porque entendían que una foto con Rita perjudicaba sus expectativas electorales, lo cual es de una enorme tristeza, ¿eh? No es el primer caso que se produce de fallecimiento como consecuencia de un acoso mediático. Estamos hablando antes de otra persona que acabó con su vida en... O sea, ¿tú crees que hay una relación causa-efecto? Yo creo que ya estaba muy... De forma directa. Sí, es decir, el agotamiento que ha sufrido ha sido tremendo. Afortunadamente, insisto, ha muerto muy tranquila, por lo que me ha dicho su hermana. Rita era una persona muy, muy religiosa. Hoy hablando con los amigos, porque hemos estado todos muy conmocionados y consolándonos unos a otros, cuando ella toma posesión en el 91, la primera vez, 1991, hace una gestión para que esté abierta la Basílica de la Virgen, porque era el mediodía y llegó. Y me contaba este amigo, dice, la oración que dijo es que pedía amparo para la vida y la muerte y sobre todo para el Tribunal de Dios. Y se volvió, dijo, lo más importante es el Tribunal de Dios. Ella está ya en el Tribunal de Dios. Bueno, ahora seguimos hablando con José Manuel García Margallo. Es verdad que ella seguía mucho este programa. Mucho. Tuvimos ocasión de intercambiar numerosos mensajes a través del teléfono, incluso durante la emisión del programa, de cosas que se decían, cosas en las que ella no estaba de acuerdo o cosas en las que estaba de acuerdo. Yo siempre concluía prácticamente ese intercambio de mensajes pidiéndole, por favor, entra por teléfono, de verdad, da tu opinión de todo lo que se está diciendo sobre ti. Habla, que yo creo que es bueno, sería bueno que diera la cara, ¿no? Pero bueno, ella consideraba que no era oportuno y yo le respeté, vamos, como creo que otros compañeros, en ese sentido. Pero es verdad que aquí podría enseñar, en fin, muchas cosas que ahora sorprenderían, incluso. Pero, ¿os llama la atención cuando Cospedal, de manera premonitoria, advierte, dice, ¿qué quieren, que se muera de un infarto? Vamos a recordarlo, fue en este programa, hace 5 meses. Lo mínimo que pido es la misma vara de medir para todo el mundo, ¿verdad? Porque aquí, porque uno sea del Partido Popular o porque se llama Rita Barberá, el acoso es que hay veces que parece que gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Doña María Dolores. Es que ya llega un momento que hay veces que los acosos son brutales. Si me perdonas, yo hablaba mucho con ella y ella me subrayó siempre, literalmente, María Dolores se ha portado como una hermana. Siempre me lo decía. Ha habido, bueno, yo quisiera primero dar el pésame a la familia y pedir... Pésame al que nos adherimos, por supuesto, en este programa. Y pedir una oración por su alma a los creyentes o un instante de silencio a los no creyentes, ¿no? Yo creo que es una mujer que ante todo ha trabajado toda la vida en la política, ha servido mucho a los demás, ha sido 24 años alcaldesa de su ciudad. Yo no conozco a nadie que haya estado 24 años en un cargo público que no haya cometido algún error. Pero a la vez es completamente imposible que en 24 años no hayas hecho muchas cosas buenas que merezcan cierto agradecimiento, ¿no? Y a mí me parece que lo que dice Cospedal, que efectivamente fue junto con Celia Villalobos una de sus grandes defensoras, dos mujeres que no se han bajado del sostén de esta persona, es la constatación de que realmente le estaban haciendo la vida imposible. Pero yo diría más, es que no ha bastado con su muerte, es que el gesto de Podemos de negarle un momento de pésame, un minuto de silencio, es que me recuerda muchísimo a los regímenes totalitarios que sostienen su ideología, porque era muy llamativo en los países del este donde yo servía de corresponsal
que las purgas dentro del partido, incluso con personas muertas, a las que se quemaban los libros, se borraban los nombres de las instituciones, se deportaba a su familia y se les negaban los homenajes públicos. Y es que hay un punto que tiene que ver con la humanidad y con la compasión que está excluido de la política en estos términos totalitarios, donde sencillamente hay gente que se merece el ensalzamiento público y gente que se merece el odio. Y el que se merece el odio y es denominado parte de la casta es que no se merece, pero ni el pésame. Entonces yo realmente creo que es para reflexionar lo que ha ocurrido, ¿no? Y que ya no es un problema de nada más que de falta de humanidad, ¿no? Del pretender instaurar una visión de las cosas que incluye la falta de compasión hacia el otro. Yo insisto, en 24 años seguro que Rita se equivocó y en 24 años estoy segurísima de que ha hecho cosas estupendas por la comunidad y qué menos que darle las gracias cuando está de cuerpo presente. Tú fíjate, por supuesto, el dolor que expresa Cristina, José Manuel García Margallo, por lo menos yo lo siento, lo sentimos todos, pero fíjate que cuando hace 5 meses venía a tu programa, Antonio, Dolores de Cospedal, y muy juiciosa y premonitoriamente se expresaba así, la intensidad de la cacería, del ataque contra Rita Barberá era menor del que ha habido últimamente. Porque el que ha habido últimamente ya ha sido una explosión de odio, una explosión de insidia, como yo, que soy antiguo en el lugar, Margallo puede decir lo mismo, yo no recuerdo, José Manuel, haber visto una cacería de tal gravedad, con tal insidia, con tal la facundia para el insulto con el que se ha utilizado aquí. Yo no recuerdo haberlo visto nunca. Una mujer que ni siquiera estaba juzgada, una mujer que, como hemos adelantado hace un momento, la semana que viene iba a ser exonerada de toda culpa. Exonerada de toda culpa por una persona, además, como un juez que venía de ser fiscal del Estado, que tenía una puerta giratoria por lo menos discutible y que había disfrazado, digamos, algunos pecados de gente más cercana a él. Es decir, a mí me decía esta mañana una cosa para ver hasta qué punto le ha influido, decías tú, Antonio, hasta qué punto le ha influido en su biología, en su propia arquitectura biológica, lo que ha sido esta terrible campaña. Me decía un cardiólogo conocido, amigo mío, me decía, Carlos, esto ha sido un infarto provocado. Es de las cosas más terribles que yo he oído nunca en medicina, es un infarto provocado. Era una persona que ha sufrido de tal forma que ni siquiera se ha podido retirar de este mundo y desde donde esté, que está donde tiene que estar, porque ella, como decía, era una católica practicante y además fervorosa, donde tiene que estar, ella se habrá visto verdaderamente sorprendida por el grado de aberración en que puede llegar a algunas personas. Lo que han hecho hoy los de Podemos sencillamente retratan absolutamente lo que puede ser y lo que es este tipo de gente. Esta gente que no tiene la menor humanidad, que son, como tú decías al principio en tu presentación, Antonio, unos personajes abyectos, uno de los cuales, el peor, ha sido Garzón, que se tiene que incorporar al mundo este de la ultraizquierda con la furia de los conversos, con mayor acritud, con mayor desparpajo cruel que nunca. Yo, de verdad, lo que peor y lo que mejor puedo decir en estos momentos es que esta señora, como dijo Rajoy en algún cierto momento, está limpia. Es una mujer que no ha tenido lujo nunca, que no se ha llevado un duro nunca, que no se ha llevado un duro de nada y que si ha hecho algo por el partido, y atención que lo que voy a decir es importante, no es distinto a lo que se han hecho en los partidos de hace mucho tiempo. No es distinto. Mira, ahora que mencionan los tuits, Paco Rosell y Alfonso Rojo, doy paso ahora mismo, mencionaban los tuits y comentarios de gente de Podemos, efectivamente. Pablo Iglesias decía, hoy lamentamos la muerte de Barberá, pero no podemos participar en un homenaje político a alguien cuya trayectoria está marcada por la corrupción. Es una mujer que no ha sido juzgada, que probablemente, efectivamente, como decís, iba a quedar archivado el caso de esos 1.000 euros. La semana que viene, pero Antonio, para ello estaba marcada, o sea, 24 años de vida política al frente del Ayuntamiento de Valencia, que transformó la ciudad de Valencia de una forma extraordinaria. Ahí están los hechos. O sea, dice marcada por la corrupción. O Alberto Garzón. En política debemos atacar sin piedad a las ideas y respetar a las personas que las defienden. Los homenajes a personajes corruptos sobran. De esta manera, este sujeto, Garzón, Pablo Iglesias, son los que así han justificado la ausencia de Podemos hoy en ese minuto de silencio, guardado con enorme respeto, como no podía ser de otra manera, por toda la Cámara menos por ellos. Eso sí, les ha costado, luego le ha valido la crítica, tanto del PSOE como del PP, lógicamente, en fin, y de otros grupos políticos, ciudadanos, porque esta inhumanidad
que se ha instalado en la vida política por parte de esta gente, este revanchismo, pero felizmente, claro, no van a crecer. Hay que denunciarlo todo. Sí, Antonio hablaba... Para que no tengan más votos de los que ya tienen. Antonio, hablaba María Dolores... Y espero que los que les han votado empiecen a darse cuenta de la clase de personas. Antonio, solo un detalle, porque hablaba María Dolores de doble vara de medir. La persona que está diciendo estas cosas, Alberto Garzón, vamos a recordarlo, el caso que se estaba investigando, en el caso de Rita Barberá, eran 1.000 euros entregados bajo una supuesta acusación de que era una falsa donación y recibían 2 billetes de 500. 1.000 euros. El sueldo que cobra el hermano enchufado de Alberto Garzón, Eduardo Garzón, en el ayuntamiento, supera los 50.000 euros al año. A ver, yo soy el que no voy a hacer ningún juicio si esto llega a un tribunal, si se le acusa de nepotismo, si se le consigue llevar, perfecto, que le condene un juez. Yo narraré los hechos que sabemos que son ciertos porque aparecen publicados en las publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Madrid. Si una persona es corrupta sin juicio por 1.000 euros, ¿cómo es una persona por enchufar a su hermano con 50.000 euros? Y lo de que los pisos. 50 veces corrupto es. Lo de Ramón Espinar, que se ha distinguido hoy por ser uno de los más beligerantes a la hora de rechazar un dato muy el minuto de relevante, silencio. Ramón Espinar, el señor que da el pelotazo de 30.000 euros por un piso que no le correspondía, que no tenían que habérselo cedido, regalado a él. Es que ese es el dato del piso. Es que Rita Barberá no le dio nadie un piso después de 24 años. Vivía alquilada y veraneaba en Javia en casa de su hermana Totón. Es así. Y vivía con los amigos que había tenido antes de la política. Yo la conozco desde el año 82, no le he visto cambiar de amigos. Es decir, es que el patrimonio de Rita era el que es después, insisto, de 24 años. Pero hay una cosa que yo quisiera Pero un precisar. momento, Alfonso y Paco, vamos a ver. Vamos a ver. Este es un país, bueno, primero yo creo que en hechos de la muerte tan desgraciada como la de Rita Barberá cabe pronunciar las célebres palabras de Azaña, ¿no? Paz, piedad y perdón. Yo creo que es lo que cabe en este momento. Efectivamente. Yo creo que este es un país que entierra, destruye con la misma facilidad que organiza muy bien los entierros. Tenemos esa visión pendular de ir de un extremo a otro, ¿no? Lo mismo que en un momento determinado pues a un rey le decimos el deseado, luego lo llamamos felón, luego gritamos viva la Pepa y luego pedimos viva las cadenas, solemos hacer. Y con Rita Barberá puede ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Porque hay mucho de mala conciencia y mala conciencia que tiene su sentido. A Rita Barberá realmente lo que no se le ha perdonado por una parte de las fuerzas políticas es que fue 25 años alcaldesa y eso no se le perdona a nadie, menos a Rita Barberá. A mi juicio el error que tuvo ella fundamentalmente es que no supo retirarse a tiempo. Ese es su único error. Fue su único error, a mi juicio. Pero eso no es para juzgarla y considerarla una corrupta cuando ni siquiera los tribunales han sentenciado nada de eso. Han comenzado un proceso de una mera instrucción en el Tribunal Supremo y posiblemente con el desenlace que apuntáis aquí, por lo que se traduce de su comparecencia ayer ante el Tribunal Supremo. Y yo creo que ese es el gran error. Y luego, otra de las cosas más tremendas que está pasando es el acoso que ha vivido ella. Es decir, a ella es que se le ha pasado por la parrilla mediática como un San Lorenzo, se le ha quemado. Yo no he visto a nadie que se le haya puesto permanentemente unas cámaras delante las 24 horas del día, acosándolas. Aquí ha habido otras personas... Paco, con pintadas. Aquí ha habido el letrero de... Aquí ha habido... Rita, muérete ya, ¿eh? Aquí ha habido otras personas que estaban incursas y de otros y con cargos más importantes contra ellos, a lo que no se le ha practicado ese ensañamiento de perseguirlos diariamente, las 24 horas exponerla en la parrilla mediática, ridiculizándola, poniendo el tilde de todo esto, favoreciendo pues ese linchamiento que muchas veces la masa pues se le jalea y luego le ponemos los de los medios de comunicación, le ponemos el rostro para que se ensañen con ellas. Y eso es lo que principalmente lo que ha ocurrido con Rita Barberá y es la lección que debiéramos aprender. Y luego hay otra enseñanza que a mí me parece fundamental. Yo creo que en el proceso, ahora que se revisa tanto la transición, yo siempre apelo al discurso que hizo Marcelino Camacho en las Cortes defendiendo la amnistía. Decía, ya que hemos aprendido, las nuevas generaciones hemos aprendido a olvidar, a enterrar los odios, etcétera, etcétera, yo observo con preocupación como algunas fuerzas políticas, lejos de retomar el lema aquel, pienso luego existo, dicen
decían odio luego existo. Y eso es tremendo, porque están restaurando un guerra civilismo en la convivencia española. Y eso a mí me parece preocupante, sea a causa de Rita Barberá o con cualquier excusa. Y a mí eso sí que me parece preocupante. Me parece preocupante el acoso que ha sufrido Rita Barberá, cómo se ha enterrado su crédito sin que siquiera ser condenada, y en el segundo lugar, cómo se intenta restaurar el guerra civilismo por algunos que no le niegan un minuto de silencio, cuando la semana anterior levantaron unos carteles en ese mismo hemiciclo de la carrera San Fernando, en el Congreso de los Diputados, pidiendo el indulto para un señor que había dado una paliza a un concejal socialista y que incluso había producido, pues en una huelga, habían entrado en una cafetería y habían agredido a una señora embarazada. A ese señor, que es el representante de Podemos, se llama Andrés Bódalo, pues esas fuerzas políticas que le niegan un minuto de silencio por lo que decía al principio, por el lema de Azaña, paz, perdón y piedad, que se lo niega a Rita Barberá, sacaban ese cartel pidiendo precisamente que se le indultara a este Andrés Bódalo. Bueno, Alfonso, ¿sabes que hubo, creo que en dos ocasiones recibió Rita Barberá en su casa 2 sobres con una bala dentro, incluso, dentro de ese capítulo de amenazas? O sea, ese odio que de pronto se encauzó, ¿no?, hacia su persona, hacia su figura, nada más desaparecer de la alcaldía de Valencia, y que se ha ido traduciendo, lógicamente, en esta persecución, en esta cacería. ¿Tú estás de acuerdo con así lo han definido algunos dirigentes del Partido Popular, que enseguida vamos a escuchar a partir de lo que se ha vivido en este último año y medio? Bueno, a mí no me ha sorprendido, pero nada, ni un ápice, ni el abandono del Congreso, ni las declaraciones de Garzón, porque ahí está la hemeroteca. Yo sé que no reparamos en eso casi nunca, pero basta ver la hemeroteca con 1000 cosas. Ahora, tampoco lo que ha dicho María Dolores, pero sí quiero puntualizar una cosa. Esa persecución, ese hostigamiento sin piedad, no hubiera sido posible sin la cooperación necesaria del Partido Popular. El partido que la manda al grupo mixto, el partido que la niega, el partido que se pone de espaldas, digo, el partido con excepciones, pero con excepciones, que se pone de espaldas y mira para otro lado cuando ella cruza el otro día el patio. Mira, las cosas como son. Es iba a decir el tradicional absentismo del centro derecha español, el acojone permanente. Es decir, el sálvese quien pueda y maricón el último, porque al final es la tesis del PP. En esto el PP es un maestro. Esto hubiera sido imposible con un militante del PSOE. El PSOE, con todos sus defectos, con todas sus contradicciones, tiene mucho más un sentido, para decirlo, de grupo, de defensa de lo suyo, que esta cosa que invade a los dirigentes del PP, de sálvese el que pueda, y eso es verdad. Es verdad. Es decir, la persecución mediática, cuando tú tienes Televisión Española, Radio Nacional, Telemadrid, las televisiones públicas, la televisión, los debates o las tertulias donde tú tienes voz y mando y voto y todo lo que tú quieras, eso solo es posible si el PP se pone de costado. Y el PP en este asunto, como en muchos otros, hay excepciones. No, porque venían las elecciones y como había susto por las elecciones... Sí, por eso que hay alguna gente que probablemente no haya estado a la altura de la circunstancia. No es que probablemente, sí. Probablemente. Es improbablemente. Y después hay 2 varas de pedir. Y bueno, pues si queréis entramos. Que tiene mucha gracia. Es decir, tendría gracia si no fuese un momento tan trágico. Tú ves hoy, por ejemplo, la portada del Jueves. La portada del Jueves es... Sí, que es vomitiva. Es atroz. Es una en que aparece la muerte visitando a Rita Barberá, la muerte con un fajo de billetes de 500 en el bolsillo de atrás, en que ella pregunta, no sé si es que hay de lo mío o me ha llegado la hora. Pues en el intercambio de cosas que hemos seguido desde el País Digital, hemos estado siguiendo eso constantemente desde primera hora, en el intercambio de tweets hay alguien que entra y les dice: oye, ojalá os den lo que les dieron a los de Charlie Hebdo. Y entonces ellos consideran, oye, fíjate, y se escandalizan de que pueda haber alguien que a ellos les desee una cosa tan seria como es la muerte. Pero, oye, fíjese qué vergüenza. Cuando ya lo están deseando. Basta verlo, está ahí metido. Es decir, los mismos tíos que se cachondean de Rita Barberá, que dicen muerta ya, en el momento en que alguien les pisa un callo de una forma brutal, como lo hace este internauta que no sé quién es, se sienten escandalizados y campaña. Fíjate qué horror las cosas que dicen en Twitter. Pero oiga, si son ustedes. Ahora, dicho esto, que el PP se lo haga mirar. Sí, pero Alfonso, José Manuel, un momentito, quiero que responda José Manuel, pero eso tiene representante. Oye, y hay otro caso mucho más atroz. Bastante cualificado. Hay un caso mucho más atroz que este, sí. El de Paco Camps. A Paco Camps le dedicó El País 92 portadas. 92 portadas del principal periódico que se edita en castellano en el mundo.
92 portadas. Y la historia de fondo en aquel momento podía ser otra, pero la historia de forma eran unos trajes en el que existía la duda si se pagaban o no se pagaban. Después, judicialmente, el tema no llegó a ningún sitio. Podría haber llegado. No, está suelto. Pero sí, no llegó a ningún sitio. Pero 92 portadas. Y en esas circunstancias también, el PP miró para otro lado. Sí, pero teniendo... Vamos a ver, yo creo que hay que hablar de personas y no de partidos. Yo recuerdo el linchamiento al que fue sometido Mariano Rubio y era el Partido Socialista el que le sometió a un linchamiento. Aquí hay se ha referido uno de mis contertulios al tema, al final de la verana de Carlos Paz, piedad, perdón. Si vamos a las hemerotecas, mucho después, ya en nuestra época, hubo otra frase que se hizo célebre cuando entraron algunos estudiantes en la capilla universitaria y el lema era «Arderéis como en el 36». Y luego lo que hay en todos los partidos es políticos muy de plastilina. Yo creo que sería un éxito de programa si lograseis contraponer las declaraciones antes de la muerte de Rita Barberá y después de la muerte de Rita Barberá de las mismas personas. De todos los partidos. De todos los partidos, incluido el nuestro, que se han adaptado a la circunstancia. En aquel momento el éxito electoral se garantizaba vituperando, o al menos que no te hiciesen una fotografía con Rita Barberá. Ahora tiene que haber expresión de duelo por Rita Barberá en las mismas personas. Y probablemente eso demuestra hasta qué punto la política es exactamente lo contrario de lo que era Rita. Rita era una persona extraordinariamente vehemente, muy pasional, que decía siempre lo que pensaba. No era la política que repetía un argumentario o hacía la frase al uso probablemente sin ningún contenido, casi todas de ellas, pero que quedas bien, ¿no? Ella siempre dijo lo que pensó, actuó como pensaba, gustase o no gustase, y ha tenido en el partido adversarios y amigos. Pero en el Partido Popular ha habido mucha gente, Alfonso, que le ha acompañado en todo momento. Sí, supongo que sí, por eso he dicho, pero... Y vamos, yo te puedo decir con nombres y apellidos de las personas a las que ella quería... Listo, usted que la conoció, ella tenía la sensación de haber sido abandonada por los suyos, ¿eh? No, ha habido gente, lo he dicho antes, el portavoz del Senado en Barreiro, con el que estuve en Ribadeo, el viernes estuvimos hablando de Rita. Hablaba de gente que se levantaba de la mesa cuando aparecía Rita Barberá para que nadie le hiciese una sola foto con Rita Barberá. Esto ha pasado y tenemos que saber qué ha pasado. Nosotros contábamos aquí, José Manuel, no hace mucho, como alguien que me lo refirió a mí, personalmente. Había coincidido en un restaurante con ella, un restaurante además conocido de Valencia, donde había muchos comensales, porque era un viernes por la noche, un sábado por la noche, y como al levantarse Rita Barberá, que estaba cenando ahí con, no sé, unas personas, al levantarse fue aplaudida. Fue aplaudida y además jaleada. Fíjate, y le agradecían además sus años si me permite solamente de alcaldesa de Valencia. Dice, nosotros estaremos contigo, Rita, siempre. O sea que ella siguió siendo, creo que de forma bastante notable y de forma mayoritaria, pero estos una persona muy popular. Esas personas no eran políticos profesionales. No, estamos hablando de vecinos. En esas personas no había el cálculo del rendimiento negativo o positivo en términos... Estamos hablando de ahora hace de eso, hace un mes, 2 meses. Sí. La muerte siempre es terrible, la muerte de esta persona es terrible. Pero el añadido de que dentro de 4, 5 o unos días o una semana esta señora iba a ser exonerada de toda responsabilidad culposa, punitiva, me parece que añade un punto de tremendismo, de dramatismo a este asunto. Es decir, en un país donde Jardiel Poncela decía festivamente, y quiero decirlo en este ambiente relajado en el que estamos, que en este país solamente salen a hombres los toreros y los muertos, pues yo quiero decir que a mí me gustaría que... Benavente decía, si queréis elogios, moríos. Pues yo que me gustaría que... Este país entierra muy bien también, se suele decir, ¿no? Que esta señora saliera a hombros. Por eso a mí me ha parecido perfecto cuando decía José Manuel García Margallo que el cardenal Cañizares ha dicho: no puede ser que se la despida en la intimidad, no puede ser. Esta señora es una figura relevante de la historia última de España, ha puesto esa ciudad donde no estaba, la recogió en basura y ha terminado como una de las ciudades más importantes de Europa. De Europa, con sus defectos, y ha sido exonerada, y vuelvo a repetir, iba a ser exonerada precisamente por un juez que no es precisamente del Partido Popular, ni de lo que representaba el ala conservadora del Partido Popular, que era lo que era Rita. Es decir, que todo esto es tan tremendo
tan tremendo que a mí me parece que lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados no solamente refleja ya la incuria y la insidia y la miserable condición humana de estas personas, sino que hay que hacerse una pregunta posterior. ¿Cómo es posible, señores, que 5 millones de personas estén votando a gente como esta? De todas formas, yo quisiera poner una cosa en contexto, que es, bueno, dos cosas en realidad. Una, que efectivamente tenemos un problema a la hora de juzgar las biografías de las personas en España. O sea, es una especie de posición infantil que tiende a hacer un haz o un envés, ¿no? La cara o la trasera. A lo largo de, insisto, de 24 años en la Alcaldía de Valencia, Rita Barberá se habrá equivocado y habrá acertado. Y esto es reiterativo en la historia de España, porque, por ejemplo, hay cosas insólitas en la historia de España. Godoy está enterrado en Francia, Goya está enterrado en Francia. O sea, son cosas inauditas, de gente que en una muy larga trayectoria habrá hecho cosas correctas y cosas incorrectas, pero que acaba verdaderamente hundido por parte de su patria. Esto es para hacérnoslo mirar. Y aquí entro a la segunda reflexión, a la que no somos ajenos nadie, Alfonso. Quiero decir, yo recuerdo un momento, que recordáis todos, en el que el peso, la prueba contra Barberá era tal que Mariano Rajoy, cada vez que salía a decir que no la iba a echar todavía del partido, en su propio partido, bueno, yo recuerdo a Pablo Casado y a Javier Maroto diciendo que esta señora se tenía que marchar, que se tenía que... Yo creo que ahí fue fundamentalmente... Javier Maroto fue el que más se distinguió probablemente en alguna declaración que sí fue luego comentada. ¿Pero por qué eran populares? No voy a echar a la culpa ni a Javier ni a Pablo. Es que estábamos todos creando determinado caldo de cultivo en el cual, incluso en una tertulia, establecer los términos de lo que se estaba dirimiendo y poder hablar, como ya hemos hablado muchas veces, del valor que tenía haber recuperado Valencia y haberle dado la vuelta, era visto con animadversión. Yo lo digo en primera persona. Entonces, tenemos que hacérnoslo mirar. Sí, yo no creo que los políticos sean muy malos, ni los del PP. No, yo creo que cada uno mira por su interés, porque valientes son muy pocas personas y no cabe exigir el valor. La mayor parte de la gente es cobarde. Y entonces, en ese caldo de cultivo, a ver, ponte tú al lado de esta, si te van a echar la carrera abajo, porque al día siguiente vas a salir en el periódico. Y eso lo hemos pasado todos, porque ¿quién no ha pasado a lo largo de su carrera, con 50 años, por una circunstancia donde tú eres el primero en una redacción y de repente, porque tienes un traspiés con el director o con quien sea, de repente no te miran? Un momentito, Paco y Carlos, vamos a oír algunas de las reacciones que ha suscitado, lógicamente, el fallecimiento de Rita Barberá, empezando por el propio presidente Mariano Rajoy. Vea, esta mañana. Bueno, yo quiero hoy, como presidente del Partido Popular, acabamos de conocer la noticia del fallecimiento de Rita Barberá hace escasos minutos, pues transmitir a su familia y a todos los miembros del Partido Popular nuestro sentimiento y nuestro pesar desde la Dirección Nacional del Partido. En el Partido Popular estamos enormemente afectados. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy pocas fechas, cuando, en fin, tuvo que ir a declarar y realmente me siento enormemente apenado. En los últimos días incluso hubo quien dijo que no vino a esta casa a hacer un saludo para que le daba asco estar al lado de ella, por ejemplo, ¿no? Como declaración simplemente de algunos. Pues yo creo que cada uno sabrá lo que ha dicho, con qué fundamento lo ha dicho, porque debe ser que hay alguien que tiene mucha información o muchas pruebas, o que hay quien se considera a sí mismo que tiene la capacidad de dictar sentencias antes que los tribunales, y por lo tanto yo creo que es una buena reflexión la que deberíamos hacer sobre la conveniencia de no hacer prejuicios, no hacer antejuicios y por lo tanto no denigrar a las personas con el daño tan importante que se hace, cuando en el caso de doña Rita Barberá es una persona que durante décadas ha trabajado por el interés general, por su ciudad, por todos los valencianos, y que él haya tenido estos últimos meses la presión, en mi opinión, injustificada e absolutamente sin fundamento. Yo creo que es para que quien lo haya hecho que lo reflexione. Creo que es una situación tristísima, para mí especialmente, porque yo conocía a Rita Barberá desde que éramos niños, o sea, en Valencia. No es que... Creo que es una mujer que se le ha perseguido, ha sido una cacería totalmente injustificada. Bueno, las cosas pasan, ¿no? Pues yo lo que quiero, en fin, que lo siento de verdad. Que esta gente era de otro tipo, me han confirmado que no, me han confirmado
mis peores temores, ¿no? Y yo pues lo que le pido al señor Pablo Iglesias es sencillamente que haga también él una profunda reflexión sobre lo que ha hecho esta mañana y sobre ese cainismo que algunos practican en la vida normal y en la política. Grupos como Esquerra Republicana o Compromís que hayan sido o dejado, verdad, respetuosos con el acto de esta mañana, pues coloca a los señores de Podemos sencillamente en la marginalidad. Con la muerte del encartado ya no hay nada que investigar. Y Rita Barberá fallece con la presunción de inocencia intacta. Lo digo porque a partir de ahora... De culpabilidad porque se ha sometido a una persecución tan brutal que, bueno... No, es que Celia, colateralmente... ¿Hay algún Twitter diciendo lo que tú estás diciendo? Claro, Celia... Presunción de inocencia, por favor. Colateralmente, si Celia... la habéis condenado a muerte... Y decir que además los periodistas la hemos condenado a muerte ya es una barbaridad. Pero... Mira, en primer lugar, ha sido todo el mundo. No estoy echando la culpa a los periodistas. ¿O es que los periodistas sois culpables de lo que están haciendo los Twitter? No. Claro, o lo que hayan hecho los partidos políticos. No. Yo la reflexión llamo a todo el mundo. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Pues y lo que he dicho es que ella no va a poder demostrar su inocencia. Nada más. Eso decía hoy Celia Villalobos en Antena 3, como ustedes han podido comprobar. Es verdad que se ha incidido mucho en la cacería política, en la persecución, en la pérdida de telediario que ha sufrido Rita Barberá estos últimos meses. Y que evidentemente es verdad que ha influido de una forma notable y hasta con consecuencias letales en su estado de ánimo. Y así lo ha reflejado aquel y aquella que lo ha conocido. Antonio, a ella le tenía que doler más la falta de defensa. Vamos a ver, bueno, también, hay cosas que hay que saber en la vida. Yo no voy al clásico aquel que la familia, la patria y los amigos, con razón o sin ella, que era el clásico histórico. Aunque a veces es por donde yo creo que los años me van a encaminar por ese lado. Pero dicho esto, ella tenía que dar por supuesto que desde Podemos, desde Garzón o desde los demás, el ataque iba a ser feroz porque lo sabíamos. También de ciertos medios de comunicación. Lo que tuvo que echar, y me pongo en su piel sin poderme poner, porque yo la conocía poco, lo que tuvo que dolerle más fue que los suyos no la defendieran. Eso sí, pero vamos a ver, Alfonso, lo tengo clarísimo. Alfonso, siendo eso así, ¿qué es lo que más te duele a ti? Sí. ¿Cuál es el pecado que el español... pero... Termino. Sí. ¿Cuál es el pecado que para el español es más grave? No es ni la codicia, ni la lujuria, ni la ira. Es la ingratitud. Sí, pero, o sea, no hay Alfonso, nada que te duela más como ser humano que la ingratitud. Y te lo digo, es decir, la ingratitud que digas, oye, ¿dónde coño están los míos? Ya, pero... Es decir, ¿con quién se hunde el Titanic? Y cuando se hunde el Titanic y tienes que elegir compañero de bote salvavidas, ¿a quién eliges? De los que salen ahí, yo, a ninguno. A ninguno. Fíjate, y de la profesión a muy pocos, ¿eh? A ninguno. Yo para elegir de compañero en el Titanic, en el último salvavidas del Titanic, para pasar una travesía fastidiada, me costaría encontrar en el panorama alguno a quien llevar conmigo. Bueno, que no fuese un hermano mío. Creo que lo que le dolía fundamentalmente a Rita es que por 1.000 euros, un caso de 1.000 euros, le situara permanentemente en el foco mediático de las televisiones, de los periódicos, de las radios. Eso lo repetía mucho, es que me he convertido en el paradigma de la corrupción como si yo fuera en España. el problema número uno de España. Es que lo decía, yo lo tengo aquí. Sí, exacto, pero lo repetía mucho. ¿Por qué yo soy pero España no tiene más problemas que 1.000 euros que Rita Barberá dio a su partido. Pero ¿cómo es posible esto? No lo entendía. Pero no si entendía ese linchamiento. Es que eso no, esa no es la causa. Yo un poco por retomar Paco, lo que ha dicho, es fundamental para que tú... Profundamente injusto, pero hombre, por retomar un poco hayas lo que ha dicho Alfonso, que minado la moral y el estado de ánimo de una tiene persona. Una gran parte de razón, pero también hay que matizarla. Yo es verdad que ella echa en falta el apoyo de lo suyo, eso es indudable, porque ir a contracorriente no le gusta a nadie. Pero también tenemos que ser objetivos y ver las cosas que los contextos en el que se producen, porque hace unos días o hace unas horas tan solo, antes de producirse el infarto que ha producido la muerte de Rita Barberá, estábamos señalando a aquellos compañeros de Rita Barberá que la acompañaban. Estábamos analizando las declaraciones de apoyo diciendo, es que están tapando la corrupción, es que están tapando para que no se esclarezca absolutamente ninguna de las cosas. ¿no? Y justo, bueno, estábamos... ¿Pero quién? ¿Nosotros? No, genérico, por supuesto. Y tan genérico. Vamos a ver, estábamos en la opinión pública dominante. Es verdad que aquí el Estado, yo no estaba desde luego tampoco, pero quiero decir, estoy en la opinión, el clima dominante
mensaje era ese, señalar a aquellos que la arropaban, a aquellos que la apoyaban, diciendo que el Partido Popular estaba apoyando la corrupción. Y ahora justo se ha dado la vuelta a la situación y estamos echando en falta precisamente a aquellos que no la acompañaron, que hicieron aquellas declaraciones, etcétera, etcétera. Pero Paco, la frase de... No, pero hay una cosa, y acabo con esto. Me parece importante esa solidaridad, pero no cerrar filas e incurrir, Alfonso, en una de las cosas que también ha causado muchos males en este país, que es el patriotismo de partido. Cerrar filas contra todos y pase lo que pase, son de los míos y los voy a defender. En el caso de Rita Barberá, por ir a contracorriente, se le ha pasado... Si hoy sales diciendo que era inocente del todo, haberlo dicho hace unos días. Sí. Es decir, vamos a ver, el ser humano, por lo menos es mi idea de lo que uno tiene que ser. Yo cuando me miro por la mañana y me afeito, puedo verme más gordo, más delgado, pero me tengo que gustar. Sí. No me puedo... El problema es que la gente tiene unas tragaderas inmensas. Y los mismos... Yo estaba acordándome hoy, fíjate, nosotros tuvimos un compañero de trabajo. Se cumplen hoy prácticamente 15 años exactos de la muerte de Julio Fuentes, que fue compañero nuestro y reportero. Estuvo a tus órdenes y fue compañero mío de trabajo. Y de mío. 5 días y de Carlos. O sea, son 15 años y 5 días de su muerte en Afganistán. Los mismos que lo ponían a parir, que le hacían la vida imposible, se pelearon a codazos en el aeropuerto de Cuatro Vientos por cargar el ataúd. Entonces, yo si lo he puesto a parir, no cargo el ataúd. Claro, eso no cargo el ataúd. Y luego hay otra circunstancia, y acabo, otra circunstancia también importante. Es el momento político ha jugado en contra de Rita Barberá. En un momento de negociación de un gobierno, de una nueva mayoría, en el que Ciudadanos exigía que basta la imputación... Llevamos un año así. Un momento, sí. Eso es verdad. Un momento. A Rita Barberá le ha pasado dramáticamente una factura, la mismo que le pasó, y hay que recordarlo para poner las cosas en su justo sentido, lo mismo que le pasó en la negociación de Aznar para la mayoría del año 96, cuando hubo de sacrificar a Les Vidal Quadras, que no nos se le sacrificó políticamente porque el señor Pujol pidió su cabeza. Y es verdad que en los pactos con Ciudadanos ha pedido la cabeza de Rita Barberá. Cierto, y yo digo otra cosa, si se hubiera trascendido, y hago autocrítica, y hago aquí un genérico y cada uno defiende su posición y la matiza, imaginaros que hace 5 días hubiera trascendido que Mariano Rajoy llamó a Rita Barberá para darle su apoyo en este momento tan delicado. ¿Cuáles hubieran sido los titulares de la prensa española en general? A muerte contra ¿Cuál Rajoy. hubiera sido? Sin duda. Bueno, de alguna prensa. ¿Cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido? Y yo hago esa pregunta en voz alta. A ver, ¿cuál hubiera sido el comentario? Cristina, Carlos y José Manuel García Margallo, que también... Desde luego es verdad que primero el valor es libre y gente libre o por lo menos dispuesta a enfrentarse al toro de lo que viene adverso hay poca. Pero es verdad que hay formas y formas diferentes de entender la cosa. No sé si os acordáis, por ejemplo, cuando Vera y Barrio Nuevo estaban en la cárcel, que iban a vitorearlos. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, es evidente que no todo el mundo abandona los suyos. O sea, hay gente inaudita, que tampoco voy a hacer yo ensalzamiento de esas cosas, ¿no? Pero realmente es curioso que los señores Pujol estén en su casa, cuando muchas veces hemos denunciado la gravísima situación de este caso de corrupción por miles de millones de euros, o sea, verdaderos resorts en América Latina hechos a costa del contribuyente catalán, ¿no? Y sin embargo el muñeco del pim pam pum era Rita, o sea que ahí también hay que ver una cosa que es el chivo expiatorio, la figura del chivo expiatorio, ¿no? Dices tú, ha sido la circunstancia, indudablemente, pero la circunstancia siempre es la que es, quiero decir, si estás en plena paz, prosperidad, pues no se producen agravante, no me refiero digamos, no, pero que este tipo de circunstancias extremas se producen en circunstancias extremas, ¿no? Estos eventos extremos se producen en circunstancias extremas. Y lo que sí que hay que decir, y yo creo que en esto podemos estar de acuerdo, es que Rita fue el chivo expiatorio de todo un partido, de toda una situación nacional, de una manera en que una persona no puede hacer frente sola. Quiero decir que si tú todos los días ves que te han pintado una diana en la puerta, que te han hecho un monigote, que te están poniendo deseando la muerte, que te están llamando de prostituta para arriba, o sea, es que realmente te vienes abajo. Y es que esta mujer con 68 años parecía tener 78. Paco, yo no estoy del todo de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo voy a mencionar un nombre, Carmen Heras. ¿Os suena? Carmen Heras. Ni idea, ¿verdad? Presidenta del Partido Socialista en Extremadura, voy a dar la fecha, en marzo de este año, es decir, se estaban negociando una posible abstención, una abstención que ocurría, presidenta del Partido Socialista en Extremadura, condenada por prevaricación. No enjuiciada, no, condenada por prevaricación.
Acabo de hacer la pregunta y no sabíamos el nombre prácticamente ninguno. Bueno, esos casos condenada por prevaricación. Y no lo estoy haciendo por ningún hito más, que de verdad que si me produce asco de normal, en estos momentos me produce náusea. Lo digo por una cosa tan sencilla como que cuando una persona, exalcaldesa, que ya no está como alcaldesa, resulta que es condenada públicamente, mediáticamente, a la marginalidad social más absoluta. No tiene ninguna posibilidad de restablecerse ni socialmente, ni públicamente, ni profesionalmente, ni académicamente, ni de ninguna manera, sin haber sido juzgada. Y cuando una persona, no llegamos ni a conocer el nombre, era presidenta de un partido socialista obrero español en Extremadura, no conocemos el nombre, es que pasa algo mucho más de lo que estamos diciendo. O sea, vamos a dejarnos de historias. María Dolores de Cospedal decía una cosa que es evidente que ocurre, la doble vara de medir. Eso es sin duda. evidente que ocurre. Y es evidente que ocurre Eso por es lo que estaba impepinable. citando Alfonso. Evidente que ocurre. Porque hay algunos que cuentan con un respaldo absoluto y determinadas noticias son eliminadas de la parrilla. Literalmente eliminadas de la parrilla. Para eso tienes que tener un control de los medios. Si no, es imposible. Tienes que tener una afiliación poco menos que de secta dentro de tus periodistas, tus cronistas, tus opinadores, tus seguidores, quien sea, me da lo mismo. La cuestión es que consigues eliminar determinados temas. Repito, presidenta de un partido socialista en Extremadura, no en juicio, no acusada, no imputada, no investigada, no, condenada por prevaricación, por concesión de un contrato, y no aparece por ningún sitio. Sí, pero no había tenido seis mayoría absoluta podríamos frente a dar la casos izquierda. de estos por todas partes. Han ocurrido 800 casos. Y esta persona, Rita Barberá, sin juicio, por 1.000 euros entregados, dice la gente, no eran por 1.000 euros, vale, si contabas todos los que estaban implicados eran 50.000 euros. Muy bien, maravilloso. Acabamos de contar 50.000 euros, sería el sueldo del hermano de Alberto Garzón, enchufado. Por cierto, venía de ser enchufado previamente en el Parlamento Europeo como asesor. 20.000 euros más del pelotazo Vamos que a ver. pegó Ramón Ahora, Espinar. pasa algo, la pasa pregunta algo es si la y gente, tiene- la gente que pasa vota a algo y- estos mira, se apoya lo que han hecho. pero déjame, Alfonso, si los déjame- 5 millones, y yo creo que Alfonso, hay una pero gran deja- parte que lo a ver, apoya. Déjame concluir. Yo Brevemente, por favor, coincido Carlos. contigo, coincido con los dos, porque decía José Manuel, decía que no es todo el partido, es verdad, pero es verdad, yo voy a contar una anécdota que me pasó a mí particularmente con una de las personas que habéis mencionado, con Paco Camps. Paco Camps presentaba su tesis doctoral. Esto ha sido hace 7 meses, 8 meses. No se la quería presentar nadie. Me fui yo desde aquí a Valencia pues por una cosa tan obvia como, oye, es una tesis doctoral, es tu trabajo, no estás condenado para nada, estés condenado o no estés condenado, yo tengo una relación con él y yo no la voy a romper ni porque esté condenado ni porque deje de estarlo. Oye, estuve solo allí, nos filmaron, era en la Universidad Católica de Valencia y, oye, por respeto, por creencia, por dignidad, porque nos da la gana, básicamente, se rezó un Padre Nuestro, estaba el cardenal Cañizares. Hubo cadenas que nos pusieron el rezo en bucle. Parecía que habíamos estado un año rezando. A mí me llamaba gente y me decía, Carlos, ¿qué has hecho? ¿Una Para romería? ridiculizar, ¿no? Y para ¿Has hecho un ridiculizar. rosario? Digo, no, hemos rezado un Padre Nuestro al inicio. Básicamente porque creemos en ello, porque nos ha dado la gana, por respeto, por lo que sea, porque hay una cosa que se llama libertad, libertad religiosa. Oye, se dedicaron a ponernos, parecía que habíamos estado, no lo sé, un año seguido. Que dices, oye, ¿y qué más daría? Bueno, no le quiso ir nadie a la presentación. Hubo unas cámaras, os podéis imaginar de qué cadena, que sí que estuvieron allí. Desde una hora antes hasta una hora después, no vaya a ser que se perdiesen algo. Oye, que enhorabuena, si me parece de maravilla, tienen todo el derecho del mundo a ir, pero que hay una doble vara es obvio. Que hay dos tipos de defensas es obvio. Yo recuerdo la defensa que le hizo Rubalcaba a Pepe Blanco cuando salió y en Galicia, delante de sus padres, Sí, les señor. dijo, señores padres de Pepe Blanco, su hijo es honrado. Se lo dijo. Oye, los tribunales le acabaron dando la razón. Podemos estar más a favor, más en contra. Los tribunales le dieron la razón. Si esto es un Estado de Derecho, Pepe Blanco era inocente. Rubalcaba fue por delante y le dijo, señores, tienen un hijo que es inocente. Voy a citar 2 frases para que veamos la reacción en otro caso. Fue con la muerte de Manuel Fraga. 2 reacciones totalmente distintas. Lo digo para que veamos esto de la nueva política y la vieja política. Yo creo que todo el mundo sabrá perfectamente que muy defensor de Rubalcaba no he sido, ¿verdad? Bueno, pues cuando a Rubalcaba le tocó hablar de Manuel Fraga tras su muerte, dijo, bueno, mi homenaje, mi respeto, y dijo, a un servidor público impecable, Rubalcaba. En esos mismos momentos, otra persona, no era del Partido Socialista, era Cayo Lara, Izquierda Unida, dijo, Manuel Fraga se va sin que su partido haya condenado el franquismo. Cuando tú empiezas por aquí, empezamos muy mal. Y lo que vemos ahora es la apología de esto. Bueno, es que es una generación de la transición y otra que está en contra de la transición. Es que Claro. habéis hecho algunas reflexiones que me parecen interesantes y para pasar de la anécdota a la categoría, dice Cristina que no se puede pedir a los políticos valor heroico.
Yo entiendo que sí se les puede pedir honestidad. Es decir, que lo que digas antes de un acontecimiento y después de un acontecimiento coincida, o al menos que no sea absolutamente contrario. Y yo insisto, si ahora examinásemos declaraciones de las mismas personas antes y después, sería extraordinariamente chocante. Eso es lo que yo llamo políticos de plastilina. Luego, es verdad, y decía también Cristina, España es extraordinariamente desagradecida con las personas a las que ha servido. A mí me ha chocado siempre que en la marca España, la imagen que de España tienen los distintos países, la peor imagen de España es la propia España. Y hay ejemplos, estabais citando antes. Yo recuerdo Suárez. Suárez fue sometido a una cacería mediática impresionante. Hay que ver las cosas que se decían de Adolfo Suárez. Sí. Tales cosas que en el año 82 Suárez saca 2 escaños, uno el suyo y otro el de Rodríguez Saúl. Y sin embargo, cuando murió, entramos en un proceso de beatificación civil y ahora Suárez es el paradigma de todas las virtudes patrias. Y de apropiamiento. Pero hay de apropiamiento interesado de gente que no ha conocido ni ha leído nunca. Pero hay un ejemplo que a mí me ha llamado siempre la atención. Yo por razones del cargo que he ocupado y antes en el Parlamento Europeo viajo mucho por América Latina. Es curioso, uno de los personajes más importantes de la historia de España, que es Hernán Cortés. Había un comentarista que decía que estaba entre los grandes 4 genios de la humanidad, Alejandro, César, Napoleón y Hernán Cortés. Yo no conozco ni una sola calle, ni una sola estatua, ni una sola plaza de Hernán Cortés. Sí, en Extremadura no lo encontramos ahora. Bueno, Santander, en Santander, pues fíjate, y en Extremadura me alegro. Y luego hay otro, es decir, nos destrozamos unos a otros con un entusiasmo digno de mejor causa. Ahora se han producido las elecciones primarias en el centro derecha francés. 2 de los que estaban concurriendo, Alain Juppé y Sarkozy, tienen causas pendientes importantes. Juppé se tuvo que ir a Canadá. Francia presentó a Lagarde otra vez para el Fondo Monetario Internacional con un fondo abierto. Por un caso abierto. Por un caso abierto. Si alguien en España hubiese hecho, hubiese sido tremendo. Esto lo que pasó a José Manuel García Margallo. Perdón, José Manuel a José Manuel, con el que acabo de hablar, por cierto, pues está muy afectado por lo que le ha pasado a Rita Barberá, porque ve cierto paralelismo en que también está sufriendo, ojo, un linchamiento mediático extraordinario. Bueno, claro, después de dejarlo ya y probablemente tenga que irse a trabajar al extranjero, porque aquí no haya manera de que encuentre trabajo, sin que nadie le haya encausado ni le haya ya condenado, pero ha sido mediáticamente condenado. Y ahí hay una discusión jurídica muy importante. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a medios de comunicación por haber difundido cosas que estaban amparadas por el secreto de sumario, en el caso Mitterrand y en el caso Craxi. El caso Mitterrand hay una célula antiterrorista en el Elíseo, y las cintas o las noticias de esa célula salen en los periódicos y salen en un libro que se llama Les oreilles du président o Les écoutes du président. El responsable... Las orejas del presidente. Las orejas o las escuchas, les oreilles du président. Bueno, en Francia pierde y lo lleva al Tribunal de Derechos Humanos. El Tribunal de Derechos Humanos condena a Fayard, que así se llamaba la editorial, por haber publicado cosas que necesariamente se habían obtenido por medios ilícitos. No vale decir, mis fuentes me dicen, no, usted sabe que eso estaba protegido. Y usted lo ha publicado, por tanto ha infringido el ordenamiento. Con Craxi es escuchas telefónicas. Se va a Túnez, pinchan las conversaciones y hay conversaciones que el juez lee, no hay ningún problema, y las otras que están en el secreto del sumario y salen. Y condena a la República Italiana por no haber protegido el derecho del sumario, por no haber hecho una investigación de quién había filtrado eso y, en tercer lugar, responsabilidad objetiva por haber dejado que eso se publicase. Déjame que, Carlos, un momentito nomás. Sé que es un tema muy poco políticamente correcto, porque a los medios de comunicación probablemente esto no les guste nada, pero lo que hemos estado oyendo es que el juicio sobre Rita Barberá nos lo han transmitido en directo. Es decir, todo el mundo ha dado por supuesto... Todo el mundo ha dado por supuesto que ella había dado 1.000 euros, cosa que ella reconoció, pero todo el mundo ha dado por supuesto que se los habían devuelto. Y todo el mundo ha dado por supuesto que esos euros que se los habían devuelto procedían de comisiones en contratos ilegales. Oiga, es mucho suponer. Iglesias y Errejón, esta mañana, después de negarse a guardar ese minuto de silencio, ausentarse del Pleno, así justificaban su rechazo
al respeto que una persona que había fallecido y que además formaba parte de las Cortes de España no se merecía según su lamentable opinión, la opinión de estos. Vean. Está marcada por la corrupción. Transmitimos las condolencias a la familia, sentimos enormemente que alguien fallezca, pero no vamos a homenajear a Rita Barberá. Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Las condolencias y todo el respeto en el ámbito privado, y hemos sido muy escrupulosos en separar una cosa con la otra. Nos hemos abstenido, nos hemos ausentado una buena parte de las caras, digamos, más conocidas, el portavoz, presidente de grupo, y se lo hemos dicho al Partido Popular, que con el máximo respeto en lo personal. Es que una excepción, es que doctrinalmente el respeto y la educación. No, pero es que una persona muerta con un homenaje, pero ellos hacen un juicio, Sí, señor. que es un juicio jurídico. Claro. Sí, señor. Y hay, es que la interpretación marxista del derecho Sí, es la señor. que es. El derecho, para los que somos humanistas, es la razón elevada a norma. La definición clásica de Carlos Marx del derecho es la razón de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. Exacto. Y eso se aplica al que es calificado, Cristina está en los países de este, a quien era calificado como enemigo del pueblo. Y se trasladan al siglo XX, ahora al siglo XXI, los peores hábitos de la Inquisición. Usted es condenado a priori, porque yo uso el derecho para destruirle a usted. Es decir, para eso está el derecho en la concepción marxista. Además es una mezquindad confundir el respeto con la corrupción. Sí, pero es mucho más grave. Es mucho más grave. Son dos cosas, porque por un Claro, lado, la todos los que mezquindad. estamos aquí, si por ejemplo falleciese el señor Pujol, haríamos un minuto de silencio, sin O por poner lo en menos duda. hablaríamos respetuosamente. Hombre, quiero decir, es que hay un fallecimiento. Tras el fallecimiento. ¿Perdón? Y eso no sería un homenaje. Y eso no es un homenaje, eso se llama honrar la memoria de un difunto, que es universal, ¿no? Es más, por no entrar en polémica, no voy a pensar casos más extremos, pero en fin, yo lamento hasta la pérdida de una vida en el corredor de la muerte, ¿eh? O sea que algunos cristianos estamos enfermísimos de amor a la vida. Pero en fin, en términos generales, todo el coro de las Cortes estaría de acuerdo, excepto este grupo. Y el lenguaje que utiliza es muy interesante. Dices que esta persona estaba marcada por la corrupción. Es muy interesante porque es un lenguaje veterotestamentario, del Antiguo Testamento. O sea, hay ovejas y cabritos. Y los cabritos están marcados y tienen que ir al fuego eterno. Y entonces, vamos a ver, resulta que ahora todos vamos a ser impuros excepto los puros. Todos somos la casta menos los que señalan. Y los que señalan son el tipo Ramón Espinar, que se ha hecho con un piso, Tania Sánchez, que jamás iba a estar en Podemos, recordemos, Errejón, que ha cobrado una beca ilegalmente, la gente que ha estado por Venezuela como Pedro por su casa. Ellos no, ellos pueden hacerlo. No, y los demás estamos marcados. Sin darlo de alta en la Seguridad Social, y no pasa nada. Yo creo, Cristina, que el éxito de estos personajes como de este calibre, de este jaez, es clamoroso. Es decir, que personajes con esta escasa enjundia humana, como los que hemos oído en estos momentos, hayan atraído sobre sí y electoralmente 5 millones de votantes españoles, indica su éxito. ¿En qué estriba su éxito? En haber introducido un odio otra vez en lo que es la urdimbre de la sociedad española. Es terrible el odio que transpira, por ejemplo, Garzón, que como es el último en llegar, ha tenido que ponerse todavía más en contra que nadie y para decir, no, es que yo critico mucho más. Pero a mí lo que normalmente me excita y me molesta de lo que es el victimario y de lo que somos, como somos los españoles coloquialmente, es el yo no he sido, o ya lo decía yo. La pobre Rita Barberá ha sufrido durante meses, no ahora que se está discutiendo, ha sufrido que se está discutiendo una coalición electoral más o menos fingida, ha sufrido la insidia de toda esta gente, porque ya lo decía yo que algo tenía que hacer esta señora. No se ha demostrado nada, pero es que ahora, hoy, estamos ya en el yo no he sido. En el yo no he sido, que decía hace un momentito, y claro que han sido, hay mucha gente que me avergonzaría verla mañana en televisión en el funeral de esta señora. Me avergonzaría, porque aquí ha habido 3 tipos de reacciones. Los lacrimógenos, que tienen mala conciencia, complejo de legitimidad de origen, como los vinos en Tetrabric, y
gente del partido que se han cebado en ella, que ni siquiera han respetado los propios estatutos y el reglamento del partido, que dice, hasta que no haya juicio oral, una señora no puede ser expulsada del partido, y ha sido expulsada del partido. Y luego este tercer segmento de la sociedad española, a la que yo quiero apelar, a los votantes. Yo no puedo pensar que 5 millones de votantes españoles piensen y digan y puedan expresarse como Errejón, o como Iglesias, o como Garzón, o como Tania. Bueno, yo no puedo pensarlo. Si lo pienso, cruzo. Oye, Alfonso, quiero decir, termino. Si lo cojo, cojo los Pirineos, por Darcharinea y me marcho a Francia rápidamente. Vamos a ver, si no, vamos a ver aquí. Bueno, brevemente, por favor, Paco, tenemos que hacer una breve pausa. Aquí se ha producido un poco con Rita Barberá, un poco de Alicia en el País de las Maravillas. Lo primero el veredicto y luego el juicio. Es decir, se ha producido el veredicto. Pero aquí lo que hay que insistir un poco, cómo este discurso, como el de Pablo Iglesias, cuaja en una determinada población. Eso es lo que nos debe mover a la reflexión. Porque no nos olvidemos que antes de ayer, creo que fue antes de ayer, un conocido representante de una fuerza política como la CUP, que lleva además tatuadas las palabras odio. El tal Garganté. Pues la alcaldesa de Barcelona recuerda el asesinato de Ernest Lluch, y este señor no se le ocurre decir que los socialistas no eran trigo limpio, y saca una foto de Ernest Lluch acompañado pues de Felipe González y creo que Luis Roldán, etcétera, etcétera, sugiriendo que lo que había hecho ETA con una persona como Ernest Lluch se lo merecía exactamente. Exactamente, eso es lo que nos debe preocupar. Y hemos visto que nos estamos retrotrayendo mucho, creíamos que la transición había superado todo ese espíritu, ese guerra civilismo, y ahora se está desenterrando de nuevo. ¿Por qué? Por la educación que se está recibiendo, que eso es muy importante. Es decir, aquí estamos intentando enterrar los muertos, que está muy bien, pero estamos desenterrando el guerra civilismo. Y por el absentismo, y ahora que mismo, antes, Alfonso, lo que se le está a las generaciones jóvenes, hombre, yo creo que Alberto Garzón, creo que son hijos de una farmacéutica de Málaga, está educado una familia de clase media, su educación ha tenido que ser importante, es decir, bien aseada, no es, en principio no debe ser un indigente cultural, debe saber principios básicos de la convivencia democrática. Y no solamente eso, sino se encizaña. Y pues ocupamos otra serie de cosas importantes. En el mismo hotel donde desgraciadamente ha fallecido esta mañana Rita Barberá, ayer se produjo un acto, que fue el acto auspiciado por el independentismo de apoyo a ONS, diciendo que en contra de que se votara el suplicatorio contra este representante del gobierno catalán y actual diputado de la antigua Convergencia aquí. Pues ahí estaba... no Pablo Iglesias, ahí estaba precisamente Podemos, a favor, defendiendo el privilegio del aforamiento de un señor que ha quebrantado la ley. Si es que de verdad, es que no les importa. Un momentito, por favor. No les importa nada. Hacemos una breve pausa, que me piden a esta hora de la madrugada, y luego vamos a hablar con Julián Quirós, que es el director de Las Provincias y colaborador de este programa también, y hemos invitado a Paloma Ramón, morfopsicóloga, para que nos hable de Rita Barberá y nos diga, por ejemplo, cuál ha sido la clave de su éxito durante 24 años al frente de la Alcaldía de Valencia, 24 años ganando elecciones tras elecciones, transformando esa ciudad, como decía antes Dávila, de una forma extraordinaria, y poniéndola en el mapa de Europa sin duda alguna. Una ciudad exquisita y que da ganas de visitar, y que además es muy atractiva. Y esa es una transformación que ella evidentemente ha propiciado con su gestión al frente de la alcaldía, y también la Generalitat, hay que decirlo, durante los años que ella estuvo al frente de la alcaldía. Y comentaremos también hasta qué punto la tristeza, la soledad ha incidido de una forma letal en el desenlace que se ha conocido esta mañana. Hasta ahora mismo. Bueno, estamos de vuelta. Paloma Ramón, buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. Desde tu opinión, información y sobre todo conocimiento del análisis psicomorfológico, me gustaría que nos hablaras de Rita Barberá. Mira que es difícil ¿Cuál ha esa sido la palabra? clave de su liderazgo durante 24 años para ganar unas elecciones tras otras, seguir en la alcaldía de Valencia, y luego el declive que ha sufrido? ¿Hasta qué punto, bueno, todo lo que ha pasado evidentemente ha influido en una persona que podría
aparentemente ser muy fuerte, pero que no ha podido con la realidad de una persecución mediática como la que ella ha sufrido. Rita Barberá era una mujer muy fuerte, evidentemente, para llevar una alcaldía tantos años, una alcaldía de una ciudad tan grande. Pues hay que ser una mujer con los pies bien aposentados en el suelo para poder sobrevivir, diría yo, muchas veces. Entonces es una mujer con una fuerza enorme, pero sobre todo era muy independiente. Era una mujer poco manipulable. Esto se ve en lo alargado que tiene el marco, la cara y los ojos tan pequeños. Era una mujer con mucha decisión, tenía mucha zona instintiva. Cuando se proponía una cosa, la llevaba adelante. Pero hay una cosa de ella que quizá ha pasado un poco desapercibida por esa grandeza casi toril, ¿sabes?, de la fuerza de un toro, que es la sensibilidad que Rita siempre ha tenido interiormente, que quizás ha sido su gran fortaleza en el liderazgo, pero también ha sido lo que ha propiciado ese declive después, porque una mujer sensible que le acusan continuamente de cosas que ella cree que no es culpable, el amor propio que tenía sobre ella misma era grande, entonces ha sufrido una vejación interna tan fuerte que el ego se le ha roto. O sea, al final hay un quebranto de ese ego que es tan importante pues para poder llevar un liderazgo fluido y con calidez, que yo creo que es un poco, aunque luego tenía sus arranques, porque era una mujer con mucho poder, y no en el sentido que han querido darle a lo mejor, sino en el sentido de la fuerza femenina, porque yo reivindico mucho eso. Hace 24 años, ¿quién había en un gobierno de una ciudad tan grande? Pues bueno, teníamos a Luisa Fernanda Rudy en Zaragoza. Yo, como soy de Huesca, siempre tiro para allá, pero la teníamos allí, que no era fácil, porque ahora una mujer gobernando, una mujer dirigiendo empresas, lo que sea, en alto nivel, es una cosa más común, pero entonces no, eran mujeres que tenían esa parte que tiene el hombre de combativa y esa parte que tiene la mujer de mano derecha, de saber lidiar con las cosas con sensibilidad. Una buena combinación. ¿Qué te parece, José Manuel, tú que conoces más que nadie de los que estamos aquí a Rita Barberá? ¿Conocías a Rita Barberá? Yo creo que es verdad que era una mujer fuerte, porque era una mujer de convicciones y de grandes amores. O sea, el amor de Rita a Valencia y España era impresionante, ¿no? Pero era una mujer débil. Sentimentalmente le podías hacer mucho daño. Y desde luego, quien le hacía daño, yo estoy de acuerdo con Alfonso, eran sus amigos. Sus enemigos, ella los tenía, decir, mira, es que les he ganado no sé cuántas elecciones y por tanto... Porque era independiente también, eso le da la independencia. Pero a mí ella lo que no ha soportado ha sido la desafección de las personas es que el fuego amigo siempre hace más daño. El fuego amigo siempre hace más daño. Y de personas que ella quería, no personas que habíamos coincidido en política, porque en política coincides con muchas personas que no entras en el terreno afectivo. Bueno, es decir, oiga, participamos de los mismos principios, estamos en el mismo partido, pero no hay una relación afectiva. Y ha habido reacciones afectivas que a ella le han dolido enormemente. Sí, por eso ella ha pedido en el funeral que no vayan partidos políticos. Lo último que quiere su familia es que ahora se instrumentalice su figura y desde luego que haya personas que no habiendo estado a la altura cuando venían mal dadas, ahora intenten capitalizar en su favor la figura. También, pero hay que reconocer algunos gestos políticos, hay que reconocerlos. Así como el actual alcalde de Valencia, pues yo creo que la trayectoria, por lo menos en el día de hoy, se ha comportado y la vicepresidenta, de una forma muy correcta. También, es verdad que no tiene nada que ver con Podemos, con Compromís. Yo esta mañana han estado respetuosos, que es lo menos que se puede. En un desayuno con Miquel Iceta, la que estaba, bueno, y cuando hemos conocido la noticia del fallecimiento de Rita Barberá, primero ha dicho que lógicamente lo sentía mucho, y luego en el turno de preguntas un periodista le ha dicho que expresara alguna opinión sobre Rita Barberá y qué le parecía la corrupción del PP valenciano, y él ha tenido el gesto de elegancia de decir, yo pido, tengo un recuerdo para Rita Barberá y permítame que la segunda pregunta, por un cierto decoro, no la respondo. Rita era muy verdad. A la altura es que era muy verdad. ¿Te gustaba o no te gustaba? Pero era muy verdad. Por eso ha durado su liderazgo tanto tiempo y ha sido tan difícil hundirla, pero le han encontrado el punto flaco, porque todos tenemos debilidades y eso es algo que en política
debes de esconder, te enseñan los asesores por detrás a esconder esa parte, pero yo creo que cuando llevas tanto tiempo cara al público es muy difícil esconder. Ella no tenía ningún asesor, le perjudicó. Ella no por tenía eso. ningún asesor. Pero por de eso le imagen. pregunto a Paloma, ¿tú crees que estuvo mal aconsejada en ese sentido? ¿Ella debía de salir y dar la cara o es que su propia personalidad se lo impedía a ella? O sea, dar la cara cuando digo, bueno, pues salir más en los medios, en una circunstancia Sobre como eso esta, tengo una cuando respuesta está porque me siendo, la dijo en fin, ella misma. atacada. Yo comentaba antes Pero cómo quiero decir- le hemos invitado numerosas veces a este programa, ella nos seguía, lógicamente, y por eso la invitábamos, bueno, pues que contara, diera su versión, que no conociéramos una versión a través de un intermediario y, por supuesto, no nos quedáramos solo con aquella que Pero, estaban Antonio, si es que difundiendo estaba- los medios críticos. Estaba con su condenada figura. de antemano. Pero por y eso. tenía muy pocos medios de comunicación a los cuales transmitir su verdad, porque medios que debían haberla defendido tampoco la defendían. Ese era el problema. Yo la pregunté, si me permites... Espera un momento. Sí, que le preguntaba a Paloma. Carlos, ahora me dices. Vale, sí. vale. Perdóname, No, Carlos. por Dios. Simplemente, o sea, hablando desde el punto de vista del liderazgo político que ella tenía, es una mujer que quizá hubiera querido salir a hablar, dejar las cosas claras, pero yo creo que esa prudencia, esa manera de ser que tenía ella, esa sensibilidad, ese quizá miedo a que ya había sido juzgada y ser sojuzgada una y otra vez, porque ella ya estaba rota por dentro. En el momento que la gente empieza a dudar de ella, de su compromiso social, ella se siente realmente rota interiormente, aunque por fuera sea más difícil verlo porque es una mujer con mucha fuerza, pero por dentro ya tenía el ego quebrado. Cuando esto ocurre, tomar conciencia frente a la sociedad de decir, oiga, es que yo soy inocente, casi te hace más culpable a veces en este país, porque también hemos visto a mucha gente culpable reivindicar su inocencia. Yo creo que ella pensó y deseó que fuese en los tribunales donde se dirimiese todo y ya está. Yo si me permites. Brevemente, Carlos, que voy a saludar a Julián Quirós. Sí. Yo le pregunté, no era ni 15 días, le pregunté a ella misma algo que yo le he oído también esta tarde a Ángel Expósito en COPE. Ángel Expósito, y yo le preguntaba entonces, coincidíamos en la pregunta, ¿cómo es posible que te empeñes con lo que estás sufriendo, con lo que estás pasando, en pasar por el paseillo este terrible? Sí, no haberte quedado en casa, no haber ido ya o y decir quedarte adiós en a la Valencia política. y decir, vayan ustedes a hacer puñetas, perdón. Me voy a Javia y aquí. Ella quiso dar una rueda de prensa sí. y se le pidió que no diese una rueda de prensa porque podía perjudicar al partido. Efectivamente, y se plegó a eso. Eso se plegó. ¿Cuándo iba a dar esa rueda de prensa? Hace muchos meses. Sí. Antes del verano. Esto está literalmente así. Y yo cuando le pregunté eso, ella me dijo, lo hago porque soy inocente. Porque soy inocente y a mí se me puede culpabilizar, pero según mi conciencia yo soy inocente y como tal no puedo esconderme. Ella, hablabas tú de la valentía, eres una persona extraordinariamente arriesgada y extraordinariamente nada pusilánime a la hora de la verdad y por esto decía esto. Y es tan disciplinada que habiendo sufrido esta de las dos cosas que hemos oído, la animadversión controlada, voy a llamarlo de una forma fina, de muchas personas de su propio partido, aceptó no comparecer en público para no perjudicar a su propio partido. Pero, esto es, don Carlos, me ha encantado que José Manuel García Margallo, que estaba en el gobierno en ese momento, confirme lo que a mí me dijo. Sí, lo único que quizá me pregunto yo, esto ya es una pregunta que lanzo, porque yo miré, pero os quedáis un ratillo más, que os lanzo a vosotros también, es hasta qué punto una mujer de su edad, pues se sabe que tenía alguna dolencia, bueno, ahora se sabe que era cardíaca, y cómo puede afectarle... Bueno, parece ser que pudieras ir por allí la cosa, pero bueno, el caso es que el corazón es lo que más siente, el estrés. No nos olvidemos nunca, se lo digo al público, lo digo aquí porque hay que cuidar mucho esos elementos de vida. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Eso de la edad? Si tenía 68. Tiene 68, nada. años. Sí, pero no es lo mismo el estrés con 30 que con 68. Claro. El corazón está más cansado, no es lo mismo, una subida de tensión. Pero el corazón es el que sufre de una forma más bueno, y el terrible, infarto en la mujer es más propio propio en los 60 que en los 50, es muy interesante. Eso también es verdad. En el varón es en los 50, en las mujeres en los 60. Pero la ansiedad que le ha producido todo esto seguramente ha tenido mucho que ver en su malestar en el final de su vida. Frase de ella.
lo único que me queda es el honor y también me lo quieren quitar. Claro. El que atentasen contra su honorabilidad era algo para lo que no estaba en absoluto preparada. Claro. Podía haber tenido errores y seguramente los tenía y los hubiese aceptado, pero que dudasen de su honorabilidad, que eso, ella adoraba a su padre, que era un periodista de Levante, es decir, ella, todo ese tema es algo que no lo pudo entender, y si no lo pudo entender, no lo pudo asumir. ¿Cómo se podía dudar de su honorabilidad? Julián Quirós, director de Las Provincias. Buenas noches, Julián. Antonio, muy buenas noches. Bueno, como ya ha cerrado la primera edición de mañana, ¿quieres adelantarnos el titular, Julián? Bueno, pues es una noticia que lleva tantas horas ya en los medios y de conocimiento tan general, y pues realmente un periódico no sirve para dar la noticia, evidentemente, con lo cual iremos con una idea muy sintética, que es: adiós, alcaldesa, y lo vamos a ilustrar con un retrato que le hizo el periódico a ella cuando cumplió el 150 aniversario en Las Provincias, que hicimos una exposición con los grandes valencianos de los últimos 150 años, estaba ella, y mira por dónde, lo que no podíamos sospechar hace poco más de un año, que ese retrato para una exposición que inauguró el rey acabaría en la portada del periódico con motivo de esta terrible noticia, ¿no? ¿Cómo crees que los valencianos van a recordar a Rita Barberá, Julián? A ver, Rita Barberá ha sido la figura política más importante de la comunidad, pero sobre todo de la ciudad de Valencia. Eso es indiscutible. Desde la instauración democrática no ha habido un personaje público, político o no político, que ha dejado la impronta que ha dejado ella. Por lo tanto, eso es indiscutible. Es verdad que con un final, los finales en España suelen ser habitualmente bastante complicados, no lo he visto muchas veces, y esta etapa final de ella pues ha tenido todas las complicaciones, polémicas que se quieran, pero claro, es que el minuto último nos descoloca a todos. Es tan sorprendente que yo creo que por supuesto que lo que va a quedar es la gran alcaldesa, porque eso nunca se ha puesto en cuestión por buena parte de la población. Yo creo que recordé alguna vez en tu programa que cuando ya había dejado de ser alcaldesa, que le entregué precisamente este cuadro, estuvimos comiendo y la acompañé a su casa, que estaba a 200 metros, para que no llevara el cuadro ella. Y en ese intervalo pues le pararon 6 personas saludándola y hablando con ella, en apenas 200 metros, ¿no? Y además este final, que es tan injusto de alguna manera como toda muerte, en este caso con todas las connotaciones que lleva, que yo creo que su figura será recordada como la gran hacedora de la Valencia moderna. Sí, sí. Julián, si ahora mismo tuviéramos la oportunidad de medir el grado de popularidad de Rita Barberá, horas antes de su fallecimiento, ¿cuál sería ese nivel en Valencia ahora mismo? Tú hablas de gente que es verdad, yo también tengo constancia, y creo que lo hemos comentado, sí, es verdad, de gente que en los restaurantes, cuando han coincidido con ella, pero se han levantado y la han seguido jaleando, apoyando, ponderando por su labor de alcaldesa, más allá de la opinión publicada, ¿no? De lo que se venía gestando en torno a ella por el tema del pitufeo este. Esto es evidente. Si Rita Barberá se hubiese presentado mañana como candidata por un partido que el partido se llamara el partido Rita Barberá, hubiese obtenido representación. Eso no lo duda nadie en Valencia, ¿no? Es decir, es verdad que lógicamente estaba erosionada, porque llevamos año y medio muy fuerte. Es decir, ha tenido que vivir unas experiencias traumáticas muy duras, con el tema judicial, con el frontal ataque de la oposición, de ciertos medios de comunicación, en fin, con al final el conflicto que se produjo en su partido de una manera casi inevitable, porque lo que se le pidió, y yo lo comprendo en buena parte, es una especie de sacrificio personal, ¿no?, que ella no he entendido, y esto desde luego ha influido en el final, es decir, víctima de algún tipo de excesos y de su condición y temperamento, ¿no?, porque Barberá tenía un carácter muy, muy, muy personal, y al final lo que queda es que nunca quiso doblar su brazo, dar su brazo a torcer, entendía que lo que le estaba ocurriendo era injusto y puso eso por encima, es decir, no quiso plegarse. Bueno, pues los adversarios políticos han estado, Julián, han estado a la altura de las circunstancias ahí en Valencia. Los adversarios políticos de Rita Barberá, yo hoy creo en el que gobierno sí, que y antes en la oposición. Frente a lo que ha pasado en Madrid, sí, por eso te preguntaba. Esta cosa tan miserable, ¿no?, que hemos vivido y que retrata no solo las ideas políticas, sino las personas,
aquí se ha estado a la altura de las circunstancias, entre otras cosas también. Primero porque lo han hecho bien, vaya por delante de eso. Y segundo, porque es muy difícil no hacerlo de otra forma. El alcalde, yo voy a decir aquí una cosa y comprendo el dolor de la familia. El alcalde ha ofrecido el ayuntamiento para que hubiera una capilla ardiente. Parece que no se va a producir y desde luego es una pena porque yo creo que el pueblo valenciano habría querido despedir a Rita Barberá por todo lo grande, ¿no? Es un error, Sí. es un error. Probablemente hubiera sido lo mejor. Lo que La pasa es que familia la está muy dolida, tiene sus razones, pero las razones, más allá de las razones familiares, es verdad que yo creo que como digo, el personaje público más importante de los últimos 40 años en la ciudad se merecía ser despedido porque seguramente no, mucha gente habría querido despedirla como corresponde, ¿no? Gracias, Julián Quirós, gracias y un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Si me dejas que haga un... Sí, vamos ya con la brevedad que nos supone el tiempo. Nos quedan 7, 8 minutos, me dicen. O sea que un último comentario muy rápido sobre otro tema que podría haber dado para debatirlo más. Yo quería hacer una reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo con las peticiones de penas en general para los comportamientos políticos. Lo digo porque yo lo he criticado 800 veces, la politización del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, y yo tengo la sensación de que por no atajar eso, en estos momentos hemos pasado a la segunda fase, que es la judicialización de la política. Para que nos hagamos una idea, para Rita Barberá, por la acusación que tenía, blanqueo de capitales, la pena máxima que se le podía imponer, y se podría haber pedido, era de 6 años. 6 años y medio es lo que estuvo en prisión efectiva un señor llamado Arnaldo Otegi por intentar restaurar una banda terrorista ligada a Batasuna. 6 años se podían haber pedido para Rita Barberá por un supuesto blanqueo de 1.000 euros y de un cambio por 2 billetes de 500. 6 años y medio, lo voy a repetir, pasó en prisión Otegi por intentar volver a montar una de las patas de una banda terrorista con 858 muertes a sus espaldas. Algo está pasando. Yo creo que alguna reflexión tenemos que hacer. Yo, lo digo abiertamente, yo sigo pidiéndole a los partidos un control interno mucho más potente. Sigo pidiendo que la justicia pueda actuar hasta el final en cualquier caso de cualquier partido, pero sigo pidiendo que las garantías judiciales existan. Los procesos judiciales no pueden ser eternos, tú no puedes tener 2 años en estos momentos. Ese es el problema. Paco Granados lleva 2 años en prisión. Lo más grave también, Antonio, 2 años en prisión. Las filtraciones y no se ha desarrollado. Pero Antonio, déjame que mencione esto. Sí. 2 años en prisión preventiva y no hay juicio. Yo no entiendo nada, Paco Camps, que lo mencionábamos, lleva 8 años de imputación en imputación y no pasa nada, es decir, va a cumplir una década, no está condenado por nada. Las penas de prisión, es lo mismo intentar restablecer en grado de dirigente una banda terrorista que, en caso de que hubiese sido condenada, cambiar una donación de 1.000 euros por 2 billetes de 500. La gravedad implícita de ese acto es el mismo, el acto dañino para la sociedad es lo mismo. Del senador Goyoaga, este pajarraco de Bildu Etarra, que no se presenta en el Senado, mismo caso de que la sigue alcaldesa cobrando Carlos, exactamente, por su escaño de senador, y que algunos han olvidado y nadie menciona, nadie condena, nadie reprueba, mientras que estaban todo el foco mediático y político puesto en esta mujer. Sí. Lo que pasa es que decía Carlos que antes fue yo creo que antes fue la judicialización de la política y como consecuencia de ello fue la politización de la justicia. Y un poco la consecuencia de todo eso. Pero yo, volviendo un poco a lo que decía Julián Quirós, contándolo las últimas horas que se están estas horas que se están viviendo en Valencia, ha citado la situación y a mí me ha recordado las memorias de Tony Blair cuando decía que en la política todo acaba mal, siempre acaba mal. A él le pasó estrictamente y a Rita Barberá le ha pasado exactamente los mismos términos, pero en su caso Rita Barberá mucho más dramáticamente, ¿no? Lo que pasa es que tratando de ver las cosas así, yo creo que desgraciadamente la muerte que ha tenido Rita Barberá va a servir un poco para su reposición de cara a la historia, de cara a la historia para ella. Pero eso me lleva a aquella anécdota célebre, y creo que hoy no es el momento, pero bueno, viene aquello que le decían a... Pero yo, fíjate, a mí me gustaría que esto sirviera, fundamentalmente, ya como corolario, sirviera para que se recuperara la humanidad en la política en España. Se respetara la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero fíjate, no Antonio, se tirara que trascendiera de este caso al cuello como se está haciendo contra las personas, bueno, que por el mero hecho de ser investigadas. Y yo creo que además, si realmente, como ha dicho Julián, si realmente se hubiera abierto las puertas, yo comprendo el dolor de la familia, lo comprendo. La familia lo está pasando. Las tripas, que al final pues tiene consecuencias. El estado de ánimo de las personas, por supuesto, y que de forma indirecta puede llevar a que una persona pueda sufrir, efectivamente. Yo comprendo el dolor de la familia, porque lo han pasado muy mal, han estado muy solos, con la incomprensión general, lo entiendo. Pero si hoy se hubieran abierto las puertas del Ayuntamiento de Valencia para hacer eso,
yo creo que hubiéramos encontrado una respuesta popular extraordinaria de apoyo y de desagravio. En la que la ciudadanía puede expresarse. Convocado y además lo ha convocado. Pero si se hubiera abierto las puertas del ayuntamiento, no en vano, ella ha sido alcaldesa de un cuarto de siglo, yo creo que hubiera estado, Hombre, bien. Lo que sí yo quisiera decir es volver a reiterar mi pésame, las oraciones por esta persona, el silencio en quienes no crean, y decir que ha muerto inocente. Jamás se le pudo probar ninguna vinculación con la trama Gürtel, con el caso Noos, con el caso Taula, y parece efectivamente que iba a ser absuelta de estas últimas acusaciones. Pero en cualquier caso, incluso aunque una persona meta la pata, se merece un minuto de homenaje. Porque en 24 años de carrera en el ayuntamiento, evidentemente habrá hecho cosas mal, pero habrá hecho muchas cosas bien. Y yo creo, como Paco, que se merecía una capilla ardiente en el ayuntamiento. Entiendo a sus deudos y es una postura también muy nuestra, ¿no? El replegarnos cuando estás dolido. Pero ella dio su vida a la cosa pública. La vida de Rita Barberá ha sido esencialmente vida pública. Y yo creo que hubiese servido para poner los puntos sobre las íes, que indudablemente le restaurará la historia, porque luego nuestra historia restaura las cosas. Quiero decir, Goya es Goya y Godoy es Godoy, aunque Godoy y Goya estén enterrados en Francia, que manda narices, ¿no? Pero así somos. O sea, que nadie le va a poder negar que la ciudad de las ciencias y las artes, el puerto de Valencia, la ampliación del paso del Turia, todo eso no existía antes de Rita y está después de Rita. O sea que esto es insoslayable. Pero a mí también me hubiese gustado, así que espero que la gente vaya a la catedral, por lo menos. Mira, dentro de muy pocos días se va a producir la declaración de las fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declaración de la UNESCO, que ella persiguió hasta el final de los días y que hubiese sido una alegría tremenda para ella. Pero déjame que te cuente una anécdota. Un día iba yo al fútbol y entraba por el paseillo porque no podía ir a mi abono, entonces un señor me dijo, vergüenza le debía dar. Entonces yo me acerqué y dije, ¿qué es lo que me tiene que dar vergüenza? Me dijo, haber ido a la capilla ardiente de Santiago Carrillo. Dije, mire, para empezar los ateos no tienen capilla ardiente. Para seguir, este señor hizo un servicio a la transición española y me ha parecido que había que homenajearle. Claro. Tercero, ¿a usted cuánta gente le mataron en Paracuellos? Porque a mi familia mataron 2, pero creo que había que estar aquí. Y la contestación fue perfectamente absurda, porque dijo, yo a usted no le creeré mientras no se baje el sueldo. Digo, eso no sé qué tiene que ver con la capilla ardiente ni con Paracuellos, pero en fin, es decir, ya es que eres sospechoso de no decir la verdad porque estás en política. Teniendo en cuenta la millonada que cobraba y los ministros, claro, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la millonada que cobran los ministros, dice, hombre, eso de pero a mí me sorprendió muchísimo. Que ganáis un ministro gana un poquito más que el hermano el becario hermano de... Quizá menos. ¿Cuánto gana el becario? 50.000 euros. 50.000. Un poquito más. Pues 20.000 euros más gana un ministro. No tanto. Pues fíjate, mejor me lo pones. Ese es el método de razonamiento Lendós que la lleva. Claro, pero ¿esto qué tiene que ver? Dos cosas, porque estamos ya al final. Decía Cristina que se ha muerto inocente, pero fíjate la mala suerte, porque es que dentro de 107 días iba a ser judicialmente inocente. Es decir, que es terrible que encima todavía... Y hubiese reingresado en su partido con el afecto y los honores de todo el mundo. Y encima ahora todavía habrá algún miserable, algún ser abyecto, que es el término que tanto nos gusta a Antonio y a mí, algún ser abyecto que dirá, se queda la duda de si ha sido inocente o no inocente. Judicialmente no se puede hacer nada porque ya el proceso está cerrado. No, hay una posibilidad, si no me equivoco. Es decir, el proceso penal está cerrado, pero hay un proceso civil. Que porque podría haber una responsabilidad patrimonial que se hereda, que los herederos tendrían que asumir. Entonces es probable que este proceso civil siga y se declare, espero que se declare, que no había ninguna razón. Y luego yo quiero reiterar simplemente una cosa, que por favor, un llamamiento a la gente. Es decir, ¿cómo es posible que a gente que ha reaccionado como la Izquierda Unida, como Podemos, como estos integrantes del soviet más repugnante, cómo esta gente todavía puede contar con el voto de 5 españoles? Bueno, pues que tomen nota de lo que ha pasado hoy y de lo que pasó el otro día, sin ir más lejos, también ese gesto mal educado con el jefe del Estado, sencillamente, de no ya no solo aplaudir, sino ni siquiera levantarse incomprensible en ningún país del mundo, en ninguno. Lo que está pasando, lo que se está viviendo con con parte de esa nueva política. Lo peor de la política, sin duda alguna, es lo que representa. Gracias, Alfonso Rojo. Adiós, Cristina López Erlistin. Adiós, Carlos Cuesta. Adiós, Paco Rosell y Carlos Dávila. Y, por supuesto, a José Manuel García Margallo. Gracias por acompañarnos, José Manuel. Y a ustedes por aguardarnos y
seguirnos pacientemente hasta esta altísima hora de la madrugada. Hasta mañana en el Cascabel, que será a las 10 menos 10.